¿Listo para embarcarte en una aventura literaria inolvidable? Entre Párrafos es un podcast emocionante que se está transformando en tu portal a un mundo de historias cautivadoras, discusiones profundas y entrevistas inspiradoras con autores talentosos. Sumergite en el reino de la literatura y déjate llevar por la magia de las palabras, descubriendo libros de nuevos autores. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre Párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Párrafos, hoy con Javier Pérez, escritor bonaerense, autor de Doy fe de que ha sido, fuese como haya sido, Memorias imprudentes, que habla sobre Buenos Aires entre 1806 y 1825. Se trata de una aproximación al nacimiento de la patria hecha con ironía, humor y mucho ingenio. Javier realizó estudios de historia en el Instituto Nacional del Profesorado Joaquín B. González y en la Universidad Nacional de Luján. Tomó clases de dibujo con el ilustrador Pablo Pereira, ejerció la docencia a nivel secundario y universitario y gestión directiva en la enseñanza media por más de 20 años. También incursionó en la investigación histórica, colaborando con las publicaciones mensuales Todo es Historia, que dirigió Félix Luna, e Historia, de Armando Alonso Piñeiro. Si bien esta es su primera novela, tiene publicados algunos poemas y microcuentos en distintas antologías, cosas sobre las que después vamos a hurgar. Hechas las presentaciones del caso, le doy la bienvenida a Javier Pérez. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, audiencia. Contento, un poco nervioso. Bueno, vamos a tratar de ir relajándonos, así que te voy a preguntar cosas que probablemente te hagan distender tranquilo. Vamos a arrancar con la pregunta informal, que Mientras no siempre, sean de química o de física o matemática, lo que quieras. che, ¿y si fueras alumno, te traerías el machete o no? Y tengo acá algunos machetes, sí, sí. ¿Robados a Eh, tus alumnos o preparados pues, No, no, de no, no. autogestión profesoril? Autogestión, autogestionado. Bueno, como sabes que yo empiezo el programa siempre con una pregunta informal y en este caso, dada tu ascendencia como profesor, te quiero preguntar por qué se te dio por convertirte en profesor de historia. Bueno, a mí siempre me gustó la historia y cuando terminé la secundaria, que fue en el año 75. Eh, la situación del país, 75, bueno, 76 sobrevino lo que ya todos conocemos, el proceso, Ujú. y me iba a meter de lleno en la UBA, y como el ambiente estaba bastante cargado, dije, bueno, me meto en el profesorado, y la docencia, desde luego, siempre fue un atractivo, pero en realidad, si te digo la verdad, yo no pensé de entrada a ser docente, sino investigador, Ujú. que fue lo que hice cuando terminé el profesorado, los primeros años, pero a medida que avanzaba en el profesorado y veía las materias pedagógicas, la verdad que me empecé a enganchar. Este, Así que, bueno, eh, también fue una fuente de trabajo. De alguna manera la docencia me eligió a mí, tengo que ser sincero, y, y la encontré realmente atractiva, muy atractiva. Empecé a ver el perfil que tiene, lo que te permitía hacer, y bueno, cuando me quise dar cuenta ya era tarde y, y Ya estabas estaba en el como... baile. Ya estaba enamorado Ujú. del aula. eh,
la verdad que también se dio la casualidad que me llamaron del colegio donde yo egresé para, para ingresar como preceptor, y eso también fue un plus porque digamos que vi el aula desde otro lugar que ya conocía, ¿no? Pero bueno, todo eso se fue configurando como para que fuese mi lugar en el mundo, por lo menos durante décadas. ¿Y Eh, cómo caes luego? Digo caer entre comillas, no en el sentido de caer en la escuela, ¿cómo se llama? En la escuela estatal. Pero ¿cómo sí. entras en la gestión? ¿Cómo entras en ¿Te la acordaste gestión de de... la frase de Macri? Exactamente. Entonces, como Sí. de que no quisiera que pudiera asociárseme con ese tipo de pensamientos, te consulto cómo es que entras, para usar otra palabra, en la gestión directiva y qué atractivo le viste para aceptar este desafío. Bueno, ahí te voy a ser sincero, siempre hay una cuestión de vanidad, de orgullo, de autoestima, ¿viste? Yo siempre tuve la autoestima bastante alta y eh, cuando con el correr de los años, también me pareció atractivo poder llevar adelante alguna actividad de gestión porque es otro costado que también te permite tener otra mirada de la educación. Entonces, surgió primero una oportunidad, una vicedirección cerca de casa, acá yo vivo en Lanús, y después en este colegio donde egresé, bueno, me convocaron, yo seguía dando clase allá, y se produjo una vacante y bueno, me convocaron a ver si no quería hacerme cargo de la rectoría de la secundaria. Era muy atractivo porque imagínate que yo había entrado en ese colegio a los 4 años en el jardín de infantes, después había hecho toda la primaria, la secundaria, preceptor, profesor y bueno, terminar como rector para mí era la gloria porque era el colegio de mis amores, ¿viste? Así que por supuesto que me enganché y fue una experiencia inolvidable. Agotadora, ¿no? Pero inolvidable. ¿Actualmente trabajas en esto? No, no, me jubilé justo antes de la pandemia, eh, con 61 y, y bueno, la verdad que también fue una fortuna porque la pandemia creo que trastocó de alguna manera a la escuela, como ya sabés, ¿no? Ujú. Pero bueno, por suerte salió adelante, la escuela tiene una fortaleza increíble, así que por más que se la critique y a veces se la vea como minusválida, la escuela es una institución todavía que tiene mucha energía y tiene muchas cosas para dar. Así que bueno, ahora estoy un poco alejado, por eso de alguna manera es esta nueva etapa de escritor, de berretines de dibujante, en eso Ahora estoy. vamos a entrar, mira, justamente me diste el pie para preguntarte, para, antes de entrar en la literatura, esta, esta afición tuya por el dibujo, ¿qué te llevó a tomar clases con un reconocido ilustrador? Sí, vos sabés que estaba viendo unas imágenes de la Galería Güemes, viste la galería que está ahí en la calle Florida, Ujú. donde vivió Saint-Exupéry ahí en sus meses que estuvo acá en Buenos Aires, el aviador y bueno, el Sí, sí, famoso el Principito. escritor del Principito. Ujú. Y yo estudié ahí en la Galería Güemes, cuando terminé la secundaria, resulta que mi viejo tenía un conocido que era
dibujante de historieta, eran dos hermanos que eran recontra famosos, los hermanos Villagrán, que dibujaban en el Tony, en D'Artagnan, en la época de oro de El las cómic, revistas, el cómic de argentino, los cómics, D'Artagnan, sí. Tony, Tenían ellos, eran creadores de Nippur de Lagash y claro. de Mark, que eran dos historietas que a mí me volvían loco. Bueno, eran grandes dibujantes. Y los tipos una vuelta me invitaron tenían unos estudios en San Isidro, y fui y dije, esto es el lugar en el mundo. Yo había empezado a estudiar el profesorado también. Este es el lugar en el mundo que yo quiero pisar, en donde quiero estar. Me fascinó. Bueno, por un año o un poquito más hice las dos cosas en paralelo, pero me ganó la historia y era gracioso porque yo dejé de dibujar y bueno, cuando empecé a dar clase y bueno, cuando me enganché en la rectoría, eh, tenía por costumbre, por supuesto, y creo que es lo que corresponde a un buen director, ir a observar clase bueno, es una experiencia también para ver cómo se cocina la enseñanza y el aprendizaje. Y cuando me llevaba siempre un cuaderno y mientras observaba, empezaba a hacer dibujos de los alumnos, ¿no? Sin que se dieran cuenta. Yo me sentaba al fondo del aula o a veces adelante, a un costadito, siempre pasando desapercibido para no molestarlo al docente. Y ahí durante años, viste, me daba cuenta que el dibujo me tiraba. Cuando me jubilé, lo retomé, vi viejos dibujos míos, los rescaté y empecé a dibujar y ahora estoy fascinado. Yo no sé ni pintar, lo único que sé es ilustración. Y bueno, eso no pasa un día que no haga algún dibujo, siempre con un mensaje, ¿no? Ajá. ¿Y no te tientan las herramientas tecnológicas? No sé, todos estos programas como Photoshop, Illustrator. Mira, uso un programita muy sencillo que es el Paint 3 que tiene, viste, en todas las compu, que es sencillito. Después el Photoshop, un poco me metí, pero no me enganché, porque a mí me gusta dibujar mucho con A, lápiz, a mano alzada. a mano alzada y, viste, Ujú, usar acuarela o lápiz en general o tinta. Y bueno, no, pero no va a faltar oportunidad, ¿eh? Voy a seguramente a brevar de esa tecnología. La ujú, veo un poquito fría, te voy a ser sincero, pero es espectacular igual, ¿eh? ujú. ¿Y cuándo empezaste a escribir? Y bueno, así más allá de algunos manchones a lo largo de mi, de mi adolescencia y que escribía poemas y, viste, cuando uno está enamorado, siempre le surge, el amor es un estímulo. Y bueno, después cuando hice algunas investigaciones, eh, que como vos comentaste, publiqué por ahí con Félix Luna. Bueno, ahí siempre mi beta de escritor estuvo. Y, y después, eh, bueno, nada, ¿no? Escribí algunos cuentos a lo largo de estos años de rectoría hasta que sentí esta necesidad de escribir el libro, la novela que vos amablemente estás indagando ahora, y que me llevó un montón de tiempo porque hice como cuatro versiones, ¿viste? Ahora, en el segundo bloque vamos a profundizar en la novela porque así le dedicamos todo el tiempo que sea necesario. Sí, ¿Mm? sí. Y también los intercalaba con cuentos. Y alguna eh, poesía, según leí. y bueno, y sí, poesía, y ahora la poesía también ocupa un lugar importante en mi faceta de escritor. Me gusta mucho. He descubierto grandes poetas, es decir, superé esa etapa de la poesía más literal
y de la mano de, por nombrarte uno, no sé, Pizarnik, las grandes, grandes poetas de hoy, encontré realmente en la metáfora o en esta forma de decir sin decir o de no, o de no saber explicar exactamente lo que estás definiendo, sino es a través de una serie de metáforas bueno, que te dan vuelo y le dan vuelo al lector, que es lo que más me gusta. Yo participo de un sitio que se llama L, en donde subimos los escritores noveles, poesía o cuentos, y ahí te das cuenta del efecto que produce el que te lee. Y el que te lee te dice, uy, mirá, esto, vos quisiste decir esto, quise decir lo que en principio lo que vos tenés ganas de leer, de interpretar con lo que lees. Y eso de la poesía me fascina. Como me fascina a veces encontrar vuelo poético en la narrativa, La narrativa, claro, sí, sí. en el cuento, en la Sí, prosa y sí. aún en los artículos periodísticos. Hay periodistas, pocos, pero que a veces usan algunas metáforas que son impresionantes. Así que nada, la poesía, la verdad que me gusta mucho. Ajá. Eh, Y de chico qué leías, Javier? bueno, lo que en general uno recurrentemente cuando indaga en los escritores que admira, resulta que todos empezaron leyendo esas colecciones, viste, de Salgar y de Villiquen, Lidio, la colección Villiquen y y la colección Capeluz. sí, de los clásicos, viste, de la Tierra a la Luna, Julio Sí. Verne, eh, bueno, Ivanhoe, siempre la épica y esas novelas en donde se conjuga la aventura, la desventura, el amor, el desamor y la amistad. Empecé con eso. Después de repente descubrí la ciencia ficción de la mano del genio de Ray Bradbury, cuando leí El hombre ilustrado y Crónicas marcianas, y ahí me volví, tuve un periodo fanático de Asimov, de Philip Dick, de los Buenísimo. grandes cultores de la ciencia ficción, en esa colección Minotauro, que era impresionante. Ujú. Eh, y después, en paralelo, me gustaba mucho, por ejemplo, Roberto Art, bueno, desde luego Cortázar. A Borges lo descubrí tarde, pero Art fue un escritor que me fascinó, eh, y empecé a meterme en la literatura. Por supuesto que en la secundaria tenía un docente de literatura que nos hacía leer mucha literatura argentina, Las Aguas Fuertes. eh, a mí, yo cuando leía, por ejemplo, que en su momento cuando lo denostaban un poco a Art, yo decía, no sé, para mí, no sabía mucho, a ver, el estudio de la literatura sistemático no es lo mío. No soy profesor de literatura, pero decía, ¿cómo puede ser que no se valore esa riqueza que tenía, que sigue teniendo? Y en los cuentos. Bueno, y empecé a incursionar en literatura argentina y nada, m- m- me fascinó Bioy, Sábato dentro de su estilo. Ujú. eh, Me gustaba mucho escucharlo. Vos no sé si recordás que en los 80 lo invitaban mucho a la televisión a Sí, Sábato. sí, es verdad. Era un placer, Sí.
aunque era lúgubre a veces en su, viste que era Sí. incluso en la mirada, No, su forma, sus cuadros eran terroríficos. sus No tenían cuadros, ojos. No tenían sí, ojos, ¿viste? Tenían los ojos y pinchados y lo mismo le pasa porque él se veía ciego. Y lo mismo pasó con su literatura en el Sobre héroes y tumbas. sí, El papá de Alejandra, cuando era chico, le pinchaba los ojos a los pájaros. a los pájaros. Así que, Me no, había no, no. olvidado de su pintura. Sí, Él era un personaje sombrío por sí, momentos, pero tan atractivo por sí, demás. Entonces, también me encantaba escucharlo, bueno, y de ahí pasé a leerlo. Sobre héroes y tumbas me parece un librazo. sí. Y ese famoso, no sé si recordás, Marcelo, que el romance de La Juan muerte de Galo Juan Lavalle, con que después, Falú. después lo hacen con Falú, claro que sí. Está escrito en Sobre héroes y tumbas, pero después está cantado por Falú y está Cantado recitado por por Ernesto él. Sábato. Sí, Sí, ese camino hacia hacia la tragedia, hacia la muerte, era, después de eso te querías suicidar, pero era brillante. es verdad, es verdad. Eh, Y sí, Aceptando tu vocación histórica, un día te pusiste a investigar y de pronto estabas escribiendo en la legendaria Todo es Historia, e sí. incluso después en la revista Historia también. ¿Cómo entraste en ese mundo que es tan chiquito, tan para elegidos? Eh, bueno, ahí, como había hecho un par de investigaciones, un día de caradura lo fui a ver a Félix Luna, que tenía una oficina preciosa, ahí en Reconquista, casi Córdoba, pasando Córdoba, eh, que entraba a ser un mundo aparte, porque entraba a ser todos unos departamentos con madera revestido, bien del estilo de los 80, y el tipo era muy amable, muy abierto, y me los publicó, y era un gusto hablar con él. Y yo me acuerdo que teníamos un debate en el profesorado cada vez que nos juntábamos, porque la mayoría decía que era un comerciante de la historia, Félix, y qué sé yo. Gente que hoy, te aclaro, no voy a dar nombres, uno de los popes de la divulgación histórica hoy, que fue compañero mío del profesorado, me decía, vos que escribís en toda esa historia, parece este mercachifle de Luna, que lo único que hace es popularizar la historia. Y Luna tenía mucho nivel en sus libros, además, y en su propuesta. Y era un tipo, la verdad, generoso. Así que después, bueno, cuando me enganché mucho en el aula, viste que para poder vivir el docente, la verdad que tiene que juntar una cantidad de horas. Después es como que me alejé de la investigación, Ujú. aunque seguí leyendo mucho este, historia contemporánea o lo que salía, sobre todo estos filósofos de la historia que son tan apasionantes hoy también. Y bueno, me alejé y dejé de investigar. Y ese fue, digamos, mi paso breve por toda esa historia. Una Ujú. revista que compré durante años porque realmente valía la pena. Sí, sí. Hoy se compra como elemento de colección. Sí, sí, sí. No sé si todavía la sigue sacando Sáenz Quesada, que era la vicedirectora. Era Ajá, un, era una revista ligada un poco al desarrollismo, porque uno de los directores había sido, ahora no me acuerdo el nombre, pero había sido secretario de Frondizi, ajá. un tipo macanudo también. Bueno, Sí, Félix Luna también tenía, sí, algo de era desarrollista, ¿no? radical. Era Sí, radical, sí, sí. sí, de la rama más de Alfonsín que de Balbín, digamos, ¿sí? Sí, 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 Bueno, por lo sí, menos tal eso cual. tengo, eso me parece. Nosotros tenemos la misma edad, así que tendremos como pronto los mismos recuerdos y los mismos olvidos.
Sí, 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 sí. ¿Eh? Muy Así que, bueno. bueno, si te parece, nos vamos a hacer la primera pausa y en un ¿Cómo ratito no? seguimos. Dale. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas, siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale, dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Frases graciosas de gente aparentemente seria. Un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el lawfare. Hoy, Isaac Asimov. El mayor sueño de Asimov era poder encerrarse en su despacho con las persianas bajas desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, una costumbre que mantuvo desde que empezó a escribir en la tienda de caramelos judíos de su padre cuando tenía 11 años. Una vez le preguntaron en una entrevista si un médico le diera 6 meses de vida, ¿qué haría? E Isaac respondió, teclear más deprisa. La frase de hoy: esas personas que creen que lo saben todo son una verdadera molestia para aquellos que en verdad lo sabemos todo. Frases graciosas de gente aparentemente seria en entre párrafos, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con Javier Pérez, escritor e historiador, con quien vamos a recorrer eh, esta parte de su historia, hablando de historia, pero también de su obra y de su pensamiento. Em, ¿Sabes qué? Me preguntaba cómo dividirías hoy el tiempo para tu trabajo. Claro, yo pensando que uno cuando se jubila, tiene como actividades que están relacionadas, no sé si los tenés, con los nietos, con los mandados, con los trámites, que es más o menos lo que me pasa a mí. Entonces, uno va dejando, ocupando tiempo para escribir, pero al mismo tiempo está ocupando tiempo para otras actividades. ¿Tus Claro. actividades están todas relacionadas con la literatura o trabajás, tenés algún tipo de ocupación o estás disfrutando de la vida? Mira, cuando decidí jubilarme, que la verdad que fue un poco de la noche a la mañana, lo digo así graciosamente porque un día dije, che, pero yo voy a cumplir 60 años, me podría jubilar. Y me pesaba un poco la rectoría porque empezaban un poco las presiones de los padres y es un colegio privado donde yo trabajaba y este cambio de paradigma del alumno que por supuesto no es criticable, es el alumno, el adolescente que tenemos y que hay que aceptarlo y hay que asimilarlo y ayudarlo.
pero que era un poco distinto al adolescente que éramos nosotros, Marcelo, por Ujú, supuesto. Y entonces dije, bueno, pero me juego y me jubilé. Y la verdad que no, a- algunos me decían, pero ¿qué vas a hacer? Y yo tengo una vida propia, eh, muy rica, o la autodefino como rica. La verdad que el día no me alcanza. En principio empecé a hacer ejercicio, cosa que no hacía tan seguido. Después, bueno, por supuesto, incrementé el nivel de lectura, de, de escritura, empecé a dibujar, hago algunas cosas, vivo en una casa y siempre, viste que las casas tenés que hacer algo, y me gusta ver mucho cine, así que por lo menos una película o- cada 2 días veo. Eh, Me gusta ir al teatro, me gusta ir a los museos. Bueno, ahora hace un año fui abuelo, pero la verdad que no te voy a decir que soy un gran abuelo porque es como algo reciente y yo todavía sigo enganchado con esta cosa del hacer, hacer, hacer y nada, estoy un rato con él, con mi nieto, pero mentiría si te dijese que la que es más abuela es mi señora que sí, está muy pendiente de él. Yo, la verdad que después de haber tenido 4 hijos y de haber criado 4 hijos, es como que bueno, no, todavía no te diría que le he tomado la vuelta al abuelazgo. Así que sigo, no, no, por día no, el día no me alcanza. bueno, Eh, bueno, me parece muy bien. Estás disfrutando de la vida también. En cierta forma la respuesta es esa. de Porque verdad, si te Marcelo, que vas al sí. cine, vas al cine, vas al teatro. Así que bueno, en eso nos parecemos también. Bueno, Javier, llegó el momento de hablar de doy fe de que ha sido, fuese como haya sido. Sí, te metí en un título, la verdad que ese título no, es lo anticomercial. Sin embargo, es muy gracioso. No sé si es comercial, eso lo dirás vos en un ratito, pero básicamente es muy gracioso. Para tratarse de un libro de historia, está muy bien. Está muy Viste que bien. siempre te dicen, metele un título corto, los editores y eso te dicen, metele un título corto que venda, porque si no. Y lo que pasa es que esta frase me encanta, Ujú. porque de alguna manera sintetiza la idea de la novela, que es decir, mirá, yo doy fe de que las cosas que narro, porque esto lo dice el protagonista, que está escribiendo sus memorias, yo doy fe de que las cosas han sido. Eh, Hay que ver cómo han sido, fuese como hayan sido. Incluso Es, hasta por qué. claro, es decir, abre un universo que puede ser reinterpretado por el que lo quiere ver. Después, bueno, o como originalmente se llamaba Memorias Imprudentes, imprudentes porque se leen ahí cosas que son un poco desaforadas y entonces, bueno, le puse el subtítulo y el editor me dijo, y ponele Buenos Aires 1806 para que la gente sepa a qué Sí, periodo. Así que salió así, con bien. mucho título. Bueno, pero en realidad me gustaría saber cuál es el meollo del asunto, porque tiene que haber, la ¿Cómo historia no? más o menos todos la conocemos, pero ¿qué ha sido tan gracioso como para que lo veas con tu mirada, con esa percepción humorística con la que contás la historia? Mira, la cosa surgió un poco. Yo a veces me pregunto si yo fui a encontrar a la novela o la novela me encontró a mí, ¿viste? Y en los 90, de alguna manera, cuando
empezó todo este flujo y reflujo de, viste, el fin de la historia, de Fukuyama, y bueno, una serie de debates sobre la historia, que después desembocaron en el siglo XXI, en este siglo, en los cuestionamientos sobre la verdad, que bueno, a mí me hicieron pensar y cuando estalló de lleno el debate sobre la posverdad, esto es el hecho de interpretar permanentemente, de comentar y no de sumergirse en los hechos, a mí eso me hizo ruido, ¿viste? Porque los hechos empezaron a quedar sumergidos, de ellos casi no se hablaban, entonces, eh, un poco en función de mi tarea docente también, yo decía, pero esto a los chicos, ¿qué les va a llegar? ¿Qué les va a llegar? Opiniones, les llega hoy desde los medios, desde las redes, lo único que llegan son opiniones, interpretaciones. Digo, esto los aleja de la verdad. Bueno, es un poco la definición de la posverdad. Esto de Ujú. te queda sedimentada en un cúmulo de interpretaciones, ¿no? Un poco ahí me enganché con lo que decía Nietzsche, ¿viste? Sobre este, que de alguna manera el poder es el que define un montón de cosas y que no hay hechos eh, de acuerdo con el poder, sino interpretaciones. Entonces, están un poco en función del poder y el hecho, la verdad, está siendo permanentemente violentada. Entonces, eso ya fue el primer ruido que me hizo como para decir, che, yo tendría que desde mi poca expertise, solamente conociendo un poco de historia, habiéndola estudiado, yo tendría que escribir algo sobre esto. Y empecé a garabatear, digo, tendría que ser un personaje eh, que fuese ficticio, pero que bueno, me atrajo la idea de que fuese un porteño, porque viste que nosotros tenemos esa manía de saber de todo y de estar siempre cortando el bacalao. Y empecé ahí a pergreñar el personaje que es Marcelino Labardén. Labardaín, le mandé Labardaín porque viste que hay un Labardén que fue un tipo, un periodista de la época de la colonia, y yo le tergiversé el final del apellido para darle una sonoridad vasca porque mi vieja es vasca, ¿viste? Ujú. Y yo tengo ascendencia vasca, entonces me siento muy orgulloso y digo, bueno, este es un hijo de un vasco. Y digo, tiene que ser un personaje medio parlanchín, medio creído de sí mismo, pillado de sí mismo, que va a contar los hechos en los que él estuvo participando, que son, y elegí los hechos fundacionales de la nación porque ahí, viste, se inicia todo. Y ahí enganché con el tema de la grieta, y ahí enganché con el tema también del uso político de la historia, en estas primeras décadas hubo gente que bueno, eh, hubo políticos que se alimentaron bastante de la historia, que la reescribieron, esto de que, ¿no? El que domina la palabra domina la realidad, ¿no? Es el relato. Y eso también un poco me molestó porque digo, vos no podés sacar o abstraer un hecho histórico del contexto en el que se da. Pero ¿cómo se apuntala a un relato, Javier? Bueno,
en cuanto a lo que me refería con relación a la política, es que la historia puede ser funcional a la política. Y eso es lo que alguien que es, que trata de ser un purista o trata de defender la dinámica o respetar la dinámica de la historia, el contexto y lo demás debe ser tenido en cuenta y respetado, porque si no, terminás pensando que los griegos eran una porquería porque tenían esclavos. Me parece que por ahí me fui mucho en el tiempo. Y viendo un poquito más para acá, esta cosa de ese revisión, hay como un revisionismo, o lo hubo, un revisionismo que no tiene nada que ver con el revisionismo de los años 20 30 que era muy genuino, muy legítimo, porque venía a contraponerse con el liberalismo histórico, eh, pero este de alguna manera es servil a intereses políticos. Y eso me molestó. Entonces digo, bueno, yo tengo que escribir algo, pero que tiene que ser humorístico, porque a mí el humor me gusta mucho, me parece una muestra de inteligencia, no de mi parte, sino del que lo ejerce bien. Creo que el humorista, el que se toma las cosas con humor, es alguien que ve la vida desde otro lugar. Y bueno, surgió, terminó de dar forma a este personaje que de repente va a meterse, a insertarse en las invasiones inglesas, en la Revolución de Mayo, en la primera junta, eh, está con Belgrano, en fin, en los grandes hechos cómo se puede hacer humor. Y porque la historia, esos hechos históricos, te dejan algunos intersticios como para meter ficción. Eh, por ejemplo, eh, hay una parte en que cuando se debate si sigue o no el virrey Cisneros en el gobierno, en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, viste que están todos los oradores, algunos defendían al virrey y otros como Castelli y Paso, los que ya conocemos, los patriotas, estaban por la cesación y, eh, y que de alguna manera afuera, en la calle, en la plaza, estaba French Beruti con los chisperos, que los chisperos eran la juventud, digamos, porteña, eh, más aristocrática, que eran muchachos de armas tomar. Bueno, a mí se me ocurrió que en realidad no eran, no le decían los chisperos porque usaban el revólver a chispa, eran chisperos porque tenían chispa los tipos y eran ingeniosos. Entonces, sí, se burlaban de algunos miembros cuando hacían las reuniones secretas. Y ese día, ese 22 estaban en la plaza, entonces yo pensando en aquellas famosas reuniones del peronismo y sobre todo en las últimas de que tuvo Perón en el 74, los imaginé en la plaza mientras hablaba, por ejemplo, el obispo Lué, que era conservador, defensor de España, y que decía que mientras hubiese un español acá, no podía pasar el gobierno a los patriotas, y estos cantándole consignas, pero bien, porque una de las cosas que traté de ser respetuoso, viste que muchas veces uno lee, sí, en los chistes, o en las parodias que a veces se ven por televisión, que qué sé yo, que Castelli está con un celular, y no, querido, no da, eso es precisamente hacer un humor descontextualizado. Entonces digo, conservando ese contexto, el habla y la situación, digo, estos tiraban, entonces les tiraban ciertos cánticos. ¿Vos te acordás, Marcelo, cuando a Perón le gritaban, qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno nacional? Sí, Bueno, yo pensaba que que se después los vayan los echó, imberbes. claro, después los echó. Entonces yo Ujú. pensaba, digo,
Y ahí se me ocurrió, digo, los chisperos gritándole cosas a Lué, bien, con rima, bien, y Lué, el obispo sacado, fuera de sí, perdiendo esa compostura, porque Lué era un tipo, era siniestro por un lado, perdiendo la compostura y en un momento intercalando en el discurso que él, en las actas que figuran con sus palabras, lo que vos dijiste, a pesar de que estos pecadores le puse, en vez de estúpidos, pecadores e imberbes que gritan. Y digo, me pareció muy irónico y muy gracioso traer ese hecho y el que, bueno, el que lo pueda pescar, que lo pesca, que lo pesque. O si no, esta cosa del complot. Una vuelta lo leía Humberto Eco hablando del complot y diciendo que los que creen en demasía en el complot son aquellos que no les gusta las explicaciones que le dan, lisa y llanamente. Entonces, como no les gustan, se inventan cosas. Bueno, un poco agarrándome de eso, digo, bueno, cuando empiezan, sí, a Moreno lo mataron porque estaban los sabedristas, el lado conservador, los que no querían el cambio, Moreno quería ir a fondo y esto que lo otro. Y Moreno murió de una úlcera que tenía y al capitán se le ocurrió darle un emético y se le fue la mano. Entonces, Marcelino, en sus memorias, te cuenta que él tiene la versión del capitán que en realidad como Moreno estaba a las puteadas limpias, ¿viste? Que el pasaje del barco que iba para Inglaterra lo estaba mirando mal porque era insoportable, el tipo le terminó vaciando el remedio y se lo dio y terminó produciéndole una úlcera, al contrario, contraproducente y terminó matándolo. Es decir, un disparate, no lo confirma porque él dice, bueno, esto me lo dijo el capitán del barco. Entonces, metiéndose en cosas así, que además dan lugar de alguna manera, a situaciones que son jocosas, o que por lo menos a mí me parecían jocosas, ¿no? ¿Quién es tu personaje histórico preferido? Uy, bueno, tengo muchos, pero Pero tiene que uno haber que quiere. uno, Sí, el, sí. el No, number one. uno que quiere, que creo que queremos todos, a pesar de que cuando éramos jóvenes, ¿te acordás que siempre se lo vituperaba y se lo cargaba que era Juan mal Manuel de educado? Rosas. No, Belgrano. Belgrano. Belgrano, No, pero ¿qué pasa? Con Belgrano. Belgrano tenés que tener cuidado porque era kirchnerista. Bueno, precisamente yo no quería, viste, ir al punto, pero precisamente esta cuestión de decir que si Belgrano viviera, sería kirchnerista, es otra barbaridad. Entonces, no, no, porque cada uno puede decir lo que quiera, pero digo, tengamos cuidado, porque hay gente que lo cree. Ese es lo mismo que si Evita viviese, sería Montonera. Es muy probable que por el carácter pasional de Lo Evita, estuviera cagando a todos. ¿No? estuviese cagando a cachetazo como lo cagó a cachetazo a los ferroviarios que le hicieron el paro a Perón, de 10 meses. Pero es muy desafortunado esas afirmaciones. Entonces, Belgrano es un Sí. personaje A mí que me particularmente parece. Belgrano y Moreno, me gustan los dos. Sí, Moreno también. Bueno, ves con Moreno. Moreno, yo digo, algunos que se han colgado del revisionismo, yo los he escuchado decir en una oportunidad que Moreno era liberal y en otra que Moreno era nacionalista. Entonces, como es un personaje que da en sus escritos como para reinterpretarlo, Mm. eh, ¿viste? Pero sí, Moreno, y Castelli también. Los Castelli, ¿viste? ¿Viste que el hijo estuvo
fue muerto en el levantamiento de los Libres del Sur contra Rosas, cuando el primer bloqueo francés, y que al tipo le cortaron la cabeza y se lo pusieron en una pica ahí en Dolores. Sí. Y digo, qué familia pobre, porque el viejo murió de cáncer a la lengua y el hijo terminó así. Entonces, son personajes jugados. Ujú. No, Rosas no, no. A ver, lo interpreto en el contexto y nada. Y otro personaje que me encanta, con toda su controversia, pero que me encanta y que ojalá pudiésemos tener otro así, es Sarmiento. Con toda su controversia, ojo, pero qué tipo que armaron, eso sí que armaron el país. Lo armaron y fue un proyecto redondo. Eh, Nada, después hay cosas de Perón que me gustan, no soy peronista, hay cosas de Frondizi que me gustan y hay cosas de por ahí de Alfonsín que lo rescato porque creo que a la distancia uno puede ver la talla. En su momento no lo valoré como correspondía, pero hoy sí, hoy sí. Y a nivel internacional, qué sé yo, uno no puede dejar de admirar a Julio César, ¿no? O Alejandro, nada. Bueno, Eh, eh, es un buen momento para hacer la segunda pausa y a la vuelta emprendemos el tramo final del episodio. ¿Te parece, Javier? Dale, dale. Vamos. Quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de iVoox. Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. Frases graciosas de gente aparentemente seria. Un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el lawfare. Hoy, Eduardo Galeano. Cuando Eduardo terminaba su trabajo en el diario Época, se marchaba rodando una pelota hecha con papeles desechados de la redacción. La llevaba rodando unas 8 cuadras hasta la orilla del Río de la Plata. Eso era un indicador de su gran pasión por el fútbol, y con razón escribió un libro donde habla de grandes jugadores como el brasileño Garrincha. La frase de hoy: si votar sirviera para cambiar algo, ya estaría prohibido. Frases graciosas de gente aparentemente seria, en entre párrafos la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestro invitado Javier Pérez, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. La publicación de tu libro la hiciste mediante Editorial Duncan. Contame cómo llegaste a Sí. ellos y por qué los elegiste. ¿Me escuchás? Sí, sí, perfectamente. Perfecto. Mira, la verdad que primero estuve con la ilusión de que alguna editorial me lo publicara este, Sin poner vos la plata, digamos. sí, sin poner la plata. Nada, estuve 2 años, viste, boyando, plena crisis, y aunque no fuera plena crisis, obviamente el libro tampoco, yo quién era, el libro no era garantía de nada, así que bueno, después, cuando me jubilé decidí, digo, tengo que darle vida a este libro, tengo que cerrar la etapa
del libro. Eh, y, y, este, y dije, bueno, empecé a averiguar por distintas editoriales y eh, como Duncan, yo conocía al dueño, y bueno, me dio ciertas garantías eh, de distribución que me parecieron importantes, y bueno, me enganché con Duncan, también lo aproveché, para qué te voy a mentir, en la hora 12, eh, y bueno, así salió. Y, y por un lado estoy bastante conforme porque la distribución en el país es bastante buena. Y bueno, por ser la primera experiencia, nada, me gustó. ¿La corrección la hiciste por tu cuenta se la delegaste toda al servicio de Duncan? No, no, la hice por mi cuenta y bueno, de No sé alguna si manera. contrataste un corrector o lo hiciste vos No, personalmente. no, no, no me dio el presupuesto y lo hice por mi cuenta. eh, y se nota porque hay algunos, igual había algunos errores que en la edición, bueno, ellos la verdad que estuvieron bien porque siempre estuvieron muy atentos a las cosas que les marcaba, ¿viste? En las pruebas de galera y todo. Así que nada, bueno, fue mi o es mi primera experiencia, digamos. Ujú. ¿Y cómo te las ingenias con el marketing y las redes para promocionarlo el libro? Y bueno, yo soy un desastre, Marcelo, no tengo celular, no quiero tener celular, con eso te digo todo. Pero bueno, como estoy en Instagram, sí, el Instagram es una herramienta que me encanta porque subo cosas ahí. Y, y bueno, ahí en Instagram eh, tuve mis lectores, eh, y nada, te diría que es por ahí fundamentalmente que hago alguna publicidad, promoción. Tampoco, viste cómo son las redes que vos las cargas. Las redes de por sí ya están, ya vienen muy cargadas y atosigás y hay gente que sube todos los días, promociona sus libros y esto que el otro. Y yo no sé si no es contraproducente. No, seguro que Eh, sí, lo que sí se puede hacer es que con tu métier, digamos, podés hacer cosas. Por ejemplo, hacer pequeños cortos o fotos sobre personajes y contar una historia graciosa de ese personaje. Eso funciona muy bien. Entonces vos decís, bueno, por ejemplo, voy a hablar de San Martín. Contás sí, sí. alguna historia de San Martín que tiene muy buena prensa, digamos, y haces un post en tu Instagram y, y haces alguna mención de tu libro. En mi libro tal, o No, sea, sugiriendo en lugar de vendiendo. Eso no, está, funciona muy bien. está muy bien lo que decís. Que por otra parte he visto, porque yo te sigo en Instagram, y me encanta lo que está subiendo sobre aprovecho y lo promociono. Me parece estupendo lo que está subiendo sobre el humor, hablando de humor. Claro. Indudable, se ve que pensás igual que yo, que Ajá. el humor realmente es una herramienta que salva y que sana. Y lo que está subiendo sobre los personajes me parece Aparentemente estupendo. serios. Aparentemente serios, que vos decís, y que en la mayoría de las veces que subiste, no subiste mucho porque arrancaste hace poco, pero Hace poco sí, sí, pero sí, todo el tiempo estoy tratando de generar contenidos no, un y, golazo y no conocía. Y sí que hay historias humorísticas para contar. En ese sentido, Balmaceda trabaja muy bien el tema sí, del humor en la sí. historia, ¿eh? Balmaceda es un tipo, ves que me gusta, porque respetando el contexto y todo lo que veníamos hablando antes, es un tipo serio que no. Bueno, tiene esa serie de personajes, de historias de la historia, no me acuerdo cómo se llamaba, Sí, sí, anécdotas de sí. la historia,
como Sí, que cuenta sí. el detrás de cámara de lo que le pasaba a También a los personajes. con la comida. Exacto. Digo, me parece que retoma lo que había dejado Luna, porque a la historia hay que popularizarla. Por eso digo que cuando yo promociono el libro, digo que es el libro que a mí me hubiera gustado, con el cual me hubiera gustado estudiar historia en la secundaria, porque de alguna manera, este, manteniendo las características, lo contextual de la historia, hay que popularizarlo y hay que llegar a la juventud y a los más jóvenes sin una ideología de por medio. Después que saquen sus conclusiones y que ellos solos, pero habiendo leído los hechos, ¿no? Eh, Y nada, contextualizando correctamente, exactamente. conociendo exactamente de dónde viene la cosa. Sí, creo que nos está tocando vivir un momento a nivel mundial muy difícil en ese sentido, ¿viste? Porque entre la fake news y la posverdad y el manejo que tienen de las redes, Ujú. ¿viste? La sobreinformación, pero tan superficial de todo. Sí, hay el brote de ultraderechismo que hay en todo el mundo, Sí, sí, la, sí, la parte perniciosa de del conservadurismo en todo el mundo. La verdad que la estamos pasando mal. Bueno, no se toma conciencia desde ese punto de vista que la pérdida de derechos y la violencia, un sí, día sí, es como tirarse un tiro en el pie, digamos. Un día te va a tocar a vos. Un totalmente, día te va a tocar a totalmente. vos. Entonces, bueno. Digo, son los tiempos y uno de alguna manera tiene que sobrevolarlos y saber ubicarse lo mejor posible, ¿no? Ujú. Este, y en eso, bueno, con eso te digo, es un poco fue el objetivo del libro al tratar una cosa por ahí que no te comenté, es que a Marcelino, al protagonista, que por supuesto tiene un ladero que es un negro que se llama Namur, viste que siempre tiene que haber Le una pusiste el nombre del turrón. contrafigura. Sí, 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 es el nombre de una ciudad francesa que me parece que tiene una potencia, viste, Namur, y sí, ahí está el turrón. Y, y entonces es como la otra, la contrabalanza Ujú. de Marcelino, que en definitiva es un tipo bastante noble dentro Ajá. de su chambonada, bastante ingenuo, muy moralista. Es Ajá. Es una una especie de novela. yin y yang. Sí, el negro es más pícaro Ujú. y Marcelino, por más que la cuente, es más moralista, tiene valores y le pasan un montón de desventuras, que eso es lo que te quería comentar, que a veces no están estrictamente ligadas a lo histórico y eso es lo que me gusta de la novela. Por eso te decía que yo no sé si no me encontró la novela a mí, porque de repente le pasan cosas personales. En un capítulo hay un tema con la inseguridad que ya era notoria en aquella época, ¿viste? Y hay una especie de, este, de trama policial, o cuando se quiere casar y le pasan cosas. Entonces, de alguna manera también la vida de él va floreciendo y se va enraizando en los prolegómenos de la patria que van haciendo. Y eso me gustó, ¿viste? Porque es como que no es solo una novela que cuenta hechos históricos, sino que tiene muchas cosas domésticas, Ujú. que eso también me llevó mucho tiempo, ¿no? Porque Sí. tenía que respetar, tuve que investigar mucho cómo era la vida en la colonia y ceñirme a eso para no hacer ninguna macana. ¿Estás Este, trabajando en un proyecto, en un próximo libro, Javier? sí, bueno, por ahí salen unos cuentos publicados con otros escritores amigos.
y, y estoy ahí con una novela, pero lo que pasa es que esta novela teóricamente es la primera entrega y tendría que empezar tengo algo escrito de la segunda, pero me enganché con una novela más intimista y estoy en eso, ¿viste? Entre los cuentos que estoy terminando, la novela esta intimista que la tengo escrito bastante, Es y no sé. que es una ficción histórica, ¿de qué es esta novela No, es una intimista? ficción, ¿viste? Así de corte sentimental. Testimonial. Sí, viste, a ver, viste que siempre hay algo del escritor en lo que escribe. Que eso, en Marcelino hay cosas mías, viste, esto es Mm, indudable. Y en esta novela que te digo que estoy escribiendo, y sí, hay algunas cosas que me han pasado, pero que yo trato de abstraerme y volcarme. Es una novela de amor, ¿viste? O de desamor, mejor dicho, ujú, por definirla de alguna manera. Después eh, eh, trato como estuve leyendo a muchos escritores de las últimas generaciones que me gustan, sobre todo escritoras que realmente escriben muy bien, eh, hay como cierta influencia de esta cosa de la angustia del desamor o de la angustia del desconsuelo en una época en donde, viste que todo es transitorio. ujú. Y la novela es un poco eso, por tratar de definirla. Vamos a ver en qué termina. Y después, bueno, sigo con mis poemas que siempre me incitan a revisarme, ¿viste? Ujú. A mirarme hacia adentro. Hay Eh, una pregunta metafísica que le hago a todos mis entrevistados y que está relacionada con la ausencia, cuando uno ya dice adiós y lo que queda de uno es un recuerdo. ¿Cómo te gustaría que fuese ese recuerdo? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? eh, sí, es una buena pregunta. Nada, a ver, Marcelo, como te decía al principio, yo tengo una autoestima que a veces me he metido en cosas precisamente por eso, porque no soy un tipo al que le guste pasar desapercibido. Y eso es algo que me cuestiona y que permanentemente estoy tratando de podar, ¿viste? Dentro de cierta soberbia y en función de lo que me preguntás, sí, a mí me gustaría que me recordasen. Yo, a ver, creo que de mi paso por la docencia, y esto me lo testimonian los exalumnos con los cuales me sigo comunicando y a veces voy a tomar café o me escriben o han comprado la novela, eso me llena de satisfacción porque significa que no, bueno, que no pasé desapercibido. En la docencia sé que no pasé desapercibido. En la gestión directiva me fui realmente con el colegio marchando muy bien, ¿viste? Y era un colegio que tenía o bastantes problemas como todos los colegios, pero no problemas de tipo este, en la dinámica de la educación, sino problemas que tenían que ver con la gestión, particularmente. No, no le encontraban el punto de la gestión y yo creo que se la encontré. Y me fui por la puerta grande, que eso, viste, y era un colegio que en general los directivos los echaban. Y ahora no sé, como escritor no creo que haga un vuelo. eh, hay que tener un pasado y hay que tener talento además, que no Bueno, sé pero si lo tengo. este puede ser el pasado de un futuro poderoso, ¿no? Sí, bueno, yo tengo 65 años, viste, no sé, pero nada, espero trascender en cuanto a- Estoy contento con el eco que tengo, sobre todo con las poesías, viste. Bueno, y después seguir sintiendo esta alegría que siento, viste, viste cuando te levantás todas las mañanas
y tenés las cosas por hacer, las cosas por vivir, sentir que tenés por vivir, y eso es impagable, eso ya me colma, me llena, y yo llego a la noche, viste, mirando hacia atrás y digo, bueno, ¿qué día he aprovechado? Y eso Ujú, ya me llena. Y después tengo una familia que eh, ver a mis hijos que están creciendo bien, mi nieto, ¿viste? Eso también me reconforta. La familia es, la verdad que es muy importante, creo, ¿no? En la ujú. vida de, más allá, te diría, más allá, incluso más importante que la pareja. Este, tendríamos que dedicarle un programa a hablar sobre el matrimonio. ¿Dónde se consiguen tus libros, Javier? Eh, el libro se consigue en Jenny y en el Ateneo, Ajá. o de las principales librerías del país. Eh, Así que nada, ojalá que haya alguien que escuche y que lo busque. Yo le digo que se va a entretener, que es un Ujú. libro, además de ser un libro que trata de rescatar una épica argentina, es un libro entretenido. Me lo han dicho los que lo han leído. Hay gente que me lo ha comprado y no lo ha leído. Pero hay gente que lo ha leído y permanentemente me hace el comentario. Es un libro muy, que se deja leer. Vamos a Eh, tratar de incentivar a los más remolones con la lectura que vamos a hacer en el próximo programa sobre los textos de lo que me que te mandaste para mandé. leer, claro. Así que le vamos a Perfecto. poner, vamos a tratar de tentarlos con eso porque está muy bien escrito y muy gracioso. Bueno, Bueno, me alegro. querés recordarnos cómo se contactan con vos, redes sociales, sitio web, ese tipo de cosas? Sí, sí, en Instagram, @javieralfonso.pérez, que ahí casi diariamente subo algo. Nada, y después por mail, que es javieralfonso16 @gmail.com. Después, bueno, no tengo, ¿cómo se llama? No, está muy bien, lo suficiente como para que el que quiera consultarte. Sí, Vos el libro sí. personalmente no lo vendés de a uno a las personas que Sí, se comunican con vos. lo vendo, claro que sí, sí. Lo Bueno, vendo, nada, me escúcheme, acerco. usa el kiosco, vamos. Sí, Abrí- sí, no, no. Sí, he vendido un montón personalmente. Y además está piola porque, este, Es nada, toda es un tuya. gusto. Bueno, igual es un libro que está re barato, 2.400 pesos en comparación a lo que están los libros, pero digo, hay algo que me olvidé de comentarte, Marcelo, es que los libros vienen con 12 ilustraciones, 12 caricaturas mías. Sí, yo hice todo ahí. Está muy La, bien, está muy bien. la- Tiré el centro y traté de meter el gol también. Y nada, me gusta venderlo personalmente porque tenés un contacto con el comprador que después te dice, mirá, estuvo bueno. Hubo gente que me aportó un montón de cosas piola, ¿viste? Para la Sí. próxima, para la número 2. Bueno, ahí tenés, Este, entonces se vende además a través del Instagram, poniéndose en contacto con vos a Javier Conmigo, Alfonso Pérez, javieralfonso.pérez. exacto. Bueno, Eh, Javier, un verdadero Marcelo, la verdad, placer. placer es mío y el agradecimiento y rescatar el trabajo que estás haciendo a pulmón y con ganas, y esto de que ya me lo comentaste una vez, que a vos te interesa destacar al autor por sobre todas las cosas, y eso, la verdad que hoy que se publica tanto, se escribe tanto, bienvenido que se escriba tanto, y que hay gente muy talentosa, la verdad. Sí, Que haya este espacio es invalorable, así que yo, el agradecido soy yo. sí, sí, digamos que es un espacio que yo disfruto hacerlo también, ¿no? Charlar con vos me gustó mucho. Nos hemos divertido, lo Bueno, hemos pasado bien, hemos contado anécdotas, así sí, que sí, todo bárbaro, bárbaro. sí, sí, Misión cumplida, a pesar de la tecnología, ¿eh? totalmente. De nuestras respectivas tecnologías. Bueno, te mando un abrazo, Javier. Un abrazo Hasta la grande y próxima, nos querido. mantenemos en contacto. Y te Claro que sigo, vos sí. sabés que yo te sigo en En Instagram, y Instagram. además me meto.
no te digo que he escuchado todos los reportajes, pero hubo varios que me gustaron y te felicito por esa iniciativa del humor, porque me parece estupenda. Además es un Es un toquecito toquecito, que un minutito refre- y re- refresca, no refresca, vendemos nada, regalamos. Hoy no les no, vengo a y vender, les vengo a regalar. a regalar. Abrazo enorme, Abrazo enorme, Marcelo. querido. Chau, chau. Hasta la vuelta. Gracias. Hasta aquí, entre párrafos, Encuentro de Escritores. Un podcast emocionante sobre literatura independiente. Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan. Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Te espero en el próximo programa.